Bienvenido a esta nueva reflexión sobre los rasgos más característicos de esta historia que ha sido descrita y lo he invitado a que la veamos desde un balcón muy lejano para ver sus características más sobresalientes. Y en las pasadas intervenciones o reflexiones he querido comenzar a pensar sobre cómo transformar esta historia que se ha caracterizado por ser tan monótonamente construida por ese matrimonio original entre los seres que se han lanzado a la búsqueda y acumulación del poder que terminó llamándose poder político, dentro de los cuales están las religiones, los ejércitos y la pareja de ese matrimonio es los mentalidades lanzadas a la búsqueda y acumulación de bienes, de propiedades, de riqueza, de cosas, que terminó llamándose poder económico. Ese matrimonio original, esas dos mentalidades en sus diferentes variedades, son las que han construido esta historia con multiplicidad de matices, pero al final es la misma historia. Comenzábamos al terminar la anterior sesión conversando sobre la educación que debemos comenzar a proponer y plantear para transformar esta historia. Y en esencia debemos transformarla porque todo lo que ese matrimonio original o esos poderosos, llamémoslos genéricamente, aseguran decir o aseguran cuando dicen que están cambiando la historia de los demás seres humanos y siempre se concentran en decir que están mejorando las circunstancias de los pobres, es la mayor falsedad posible de esa historia, puesto que primero ellos mismos con ese matrimonio crean las circunstancias de la pobreza y de las dificultades que tiene el resto de la humanidad para progresar según ese estándar que ellos mismos crearon, que es el de o tener poder político o tener poder económico. Y segundo, porque precisamente la existencia de la pobreza, la existencia de los que tienen muy poco o que cada vez tienen menos o que a veces tienen y a veces no tienen, la existencia de esas circunstancias son las que garantizan que ellos cada vez tengan más, porque su afán de acumulación es ilimitado, porque da un placer, da un gozo que jamás termina de satisfacerse. Luego, es natural que comencemos por la educación. Es posible que a lo largo de las siguientes reflexiones salte por momentos a los campos del trabajo, posiblemente algo de la crianza de los niños, pero comencemos por la educación. Curiosamente, cuando usted analiza tanto el origen o el cómo, de dónde viene la palabra educación en las diferentes culturas, y digo curiosamente por el siguiente aspecto. Fue común en algunas culturas hace varios milenios, y no digo varios, es muchísimos porque ya hemos dicho que esta historia nuestra solo tiene máximo entre 10 y 15.000 años, pero llama la atención que para algunas culturas la educación es
sacar de adentro del niño o la niña. La etimología de la palabra educación no tanto es poner adentro del cerebro, como la entendemos hoy en día, sino sacar de adentro. La curiosidad la quiero explicar aún más, puesto que en mi concepto, o lo que yo creo, es que los primeros educadores, así no existiera la palabra, no se llamaran ellos ni siquiera maestros, ni siquiera profesores, ni educadores, pero las personas que en las sociedades de hace unos 4.000 o 5.000 años, un poco menos quizás, eran los encargados de la transmisión o de transmitir cierta información, cierta educación a los recién nacidos, que dentro de ellos estarían seguramente a veces los padres, eran tan observadores, eran tan agudos en su observación, que no se limitaban a querer introducir en la mente de los niños algunos asuntos o conocimientos que sus colegas y los adultos e incluso esos poderosos querían que introdujeran en los niños. Voy a repetir brevemente. Estos observadores iniciales, que eran los primeros educadores, notaban que no era su papel solamente el de introducir o enseñar a los niños y niñas aquello que los poderosos y otros adultos, muchas veces los padres, querían que se les enseñara. Es muy probable, y de ahí deriva la etimología de la palabra, que ellos, al estar enseñando, ejerciendo el trabajo de enseñar, de transmitir conocimiento, notaran, y esto es muy importante, notaran, observaran, gracias a su agudeza, a su concentración, que cada niño no aprendía de la misma manera todos los temas que se tenían que enseñar. Pero más importante, notaban, observaban que cada niño, cada niña tenía algo que le llamaba mucho más la atención de manera individual. Es decir, por eso en la etimología de la palabra se dice extraer de, o sea, si observamos que cada cerebro del niño se interesaba por diferentes asuntos, diferentes temas, diferentes materias, llamémoslo, o diferentes actividades, era el sentir de ellos que la educación debía ser individualizada. O sea, que si hay con la palabra moderna, un currículum o un programa, estos primeros educadores de hace unos 3.000 o 4.000 años creían que lo que se debería hacer era, con ese programa, mostrarle el programa a sus alumnos, que podían ser 10, 15, el número que fuera, les mostraban el programa, pero eso era la mitad de su trabajo. La otra mitad era observar que el primer niño, que de ese programa le interesaba más sobre los demás temas del programa. Al otro niño o niña, que le llamaba más la atención sobre ese programa. Y así sucesivamente, hasta ir encontrando que ellos, al mostrarles, al estimularles con un programa, un currículum, como lo queramos llamar, cada uno, o mejor, de cada uno extraía
de su cerebro unos intereses. Fíjese lo importante y lo trascendental que en lo que se hubiera convertido la educación si esa observación de estos primeros educadores hubiera sido tenida en cuenta cuando la educación comenzó a formalizarse en escuelas, en colegios y especialmente a tener instituciones para formar profesores. Esto es de una importancia posiblemente no vista antes en el campo de la educación. ¿Qué pasó después? Especialmente en el mundo occidental, el cristianismo y en otras culturas, las religiones y esos poderosos que hemos dicho, los integrantes de ese matrimonio original, decidieron qué era lo que todos teníamos que aprender. Decidieron qué era lo que todos teníamos que aprender. Y de esa forma ignoraron y, digámoslo concretamente, echaron a perder el nacimiento de la educación más importante y más valiosa que hubiéramos podido desarrollar a lo largo de los pasados 100 siglos, por ejemplo, o un poco menos, por lo que aceptemos que la escritura es la que coloca la educación en un lugar distinto al previo a la escritura. Entonces digamos que la escritura, si nació así como la estamos viendo y por aquello de la etimología de la palabra y porque algunas culturas así la describen, hace unos 4000 años la educación tuvo un nacimiento, llamémoslo casi perfecto, desde el punto de vista de la evolución de cada cerebro humano. Pero el ansia de poder de ese matrimonio original transformó y echó a perder, acabó con lo que hubiera sido la mejor educación posible en la humanidad. Cada cultura, y me refiero a la occidental, que es de la cual hago parte, desarrolló una educación basada en las escrituras del cristianismo, fundamentalmente, a tal punto que seguramente algunos de ustedes, si son de mi generación o un poco mayores, recordarán que lo primero que uno aprendía era su naturaleza de pecador y que el bautizo apenas curaba ese pecado original, pero que uno constantemente estaba en peligro de pecar. Esa es la primera gran lección. Y es muy importante, era muy importante para estos poderosos que ese miedo a Dios se instalara desde muy temprano para que no se olvidara jamás. Hay cosas que aprendimos muy pequeños que después los mismos adultos nos los cambiaron, como por ejemplo el ratón Pérez con lo de el dinero que nos dejaban cuando se caía un diente, o el niño Dios que traía regalos. En la práctica es muy difícil de sostener eso indefinidamente, pero los mitos asociados a cada religión sí nos los sembraban desde muy pronto y los cultivaban y los recordaban constantemente por el resto de la vida. Luego, fíjese usted que la educación es el primer aspecto que debemos transformar o, si se quiere, llevarlo a su origen, practicarla tal como desde un comienzo se realizaba, se practicaba. Ese es un primer aspecto sobre el cual debemos reflexionar de manera importante y que hoy en día el conocimiento científico del cerebro respalda el origen de esa educación de hace unos cuantos miles de años. Continuaremos sobre este punto tan importante porque aquí hay mucho que hacer y muchas prácticas que desarrollar para comenzar a transformar la historia de la humanidad. Muchas gracias.